entonces con los músculos de antebrazo y mano. Yo acabo de compartir con Vane, ahorita les compartí como un cuadrito sinóptico, ¿verdad? Donde habla, digamos, ayer precisamente en el grupo número 1, mientras iba explicándoles, yo les empecé a hacer ese cuadrito sinóptico como para que les resultara un poquito mejor, digamos, la organización de la información. Entonces, para nosotros poder hablar de los músculos del antebrazo y de la mano, es necesario que miremos que el antebrazo se divide en un compartimiento anterior y en un compartimiento posterior. Listo. Entonces, si nos podemos dar cuenta en esta imagen, ¿verdad? Quiero que me digan, para que ustedes miren y me digan si esta vista que estamos viendo aquí es la vista anterior o posterior. Los escucho, digan. Profe, esa no es la posterior. Efectivamente. Sí, posterior. Efectivamente, esta es la vista posterior y esta sería la vista anterior, ¿verdad? Entonces, como nos damos cuenta, esta es la vista posterior, ¿cierto? Que configura, ¿verdad? Digamos, sí, así es, tiene toda la razón. Entonces, gracias. Entonces, si nosotros podemos ver en el compartimento posterior, vamos a encontrar la mayoría de grupos de músculos extensores de la mano. Listo, porque precisamente aquí es donde se van a alojar la mayoría de músculos extensores de la mano. Y acá vamos a encontrar a la derecha, ¿verdad?, el compartimento anterior, donde vamos a encontrar la mayoría de grupos de músculos flexores de la mano. Estamos, me estoy haciendo entender. Sí, profe. Ok, entonces vamos a empezar con el compartimiento anterior. El compartimiento anterior del antebrazo se va a dividir en 4 planos, mis hijos. Un primer plano, un segundo plano, un tercer plano y un cuarto plano, ¿cierto? Entonces vamos a hablar del primer plano, que digamos, podemos observar, ¿verdad?, que está conformado por 4 músculos, por el pronado redondo, que aquí lo podemos observar, por el flexor radial del carpo, por el músculo palmar largo y por el flexor cubital del carpo. El segundo plano está conformado por el músculo flexor superficial de los dedos, el tercero por el músculo flexor profundo de los dedos y el flexor largo del dedo pulgar. Y el cuarto plano solamente está conformado por el músculo pronador cuadrado. Así que vamos a verlo uno por uno. Hablemos del primer plano. El primer plano es el más superficial, ¿verdad? Y como ya lo había dicho anteriormente, están formados por 4 músculos que tienen algo en común, y es que se originan en un tendón único que se llama el tendón de los flexores, ¿verdad? O también se le llama músculos epicondilios mediales, ¿verdad? Entonces, precisamente porque se originan en el epicóndilo medial, como podemos observar aquí en la imagen, en el epicóndilo medial, ¿verdad?, del hueso húmero. Entonces, hablemos del pronador redondo. Regáleme un segundito, que están haciendo mucho ruido.
Bueno, mis hijos, entonces continuamos. Y aquí vemos el músculo pronador redondo, este que están observando aquí en la imagen. Como podemos observar, es un músculo largo, es grueso y tiene la particularidad porque cruza en forma diagonal la región superior del antebrazo desde el húmero, como podemos observar en la imagen, ¿verdad? Y el cúbito, ¿hasta dónde? Hasta el hueso radio. Por eso, esa es la particularidad de su naturaleza, porque permite realizar el movimiento de pronación, ¿cierto? Como podemos darnos cuenta, el músculo pronador redondo tiene dos cabezas. Tiene una cabeza humeral, aquí la estamos observando, y una cabeza cubital, aquí la estamos observando, ¿verdad? La cabeza humeral es superficial, ¿verdad? Y por lo general se va a insertar en el epicóndilo medial del húmero, mientras que la cubital se va a insertar en la apófisis coronoide del hueso cúbito, ¿cierto? De allí se van a dirigir hacia dónde, van a llegar precisamente hasta el borde, ¿verdad?, del hueso radio. Aquí podemos observar. Pero, ¿qué pasa? Que estas dos cabezas, como podemos observar en la imagen, se van a unir, a formar un ojalito, y por ese ojalito se va a meter, ¿cierto?, el nervio mediano, ¿verdad? Entonces, como nos damos cuenta, es un músculo pronador, ¿cierto? Y que también va a ayudar accesoriamente a realizar una ligera flexión en el antebrazo sobre el brazo. Es decir, que va a realizar este movimiento. Miren que se lo voy a hacer. Este movimiento de pronación. ¿Listo? Bueno, además de eso, vamos a ver el segundo músculo, que es el músculo flexor radial del carpo. Mírenlo aquí. Lo podemos observar en esta imagen, se las estoy señalando. Es un músculo largo, ¿verdad? Y se va a encontrar medial al músculo pronador redondo, ¿cierto? Ya sabemos que todos estos músculos se van a originar en el tendón común del epicóndilo medial, ¿cierto? Va a llegar o se va a introducir en la cara palmar del segundo metacarpiano a través de un tendón súper larguísimo, ¿verdad? E inervado por el nervio mediano. ¿Cuál va a ser la función? Va a flexionar la mano sobre el antebrazo y produce la abducción de la mano, es decir, que va a realizar estos dos movimientos. Primero va a ayudar a realizar este movimiento que es el de que es flexor, ¿cierto? Estamos observando, ¿cierto? Y también va a realizar, ¿verdad?, abducción de la mano, es decir, que va a ayudar a realizar, ¿cierto?, este movimiento. ¿Listo? Entonces, ahí vemos el músculo flexor radial del carpo. También vamos a ver el músculo palmar largo, ¿ok? El músculo palmar largo, que es este que les estoy mostrando aquí, no todas las personas lo tienen, es inconstante, es estrecho y es alargado, ¿cierto? Y va a tener un tendón largo, ¿verdad? Y va a llegar hasta la aponeurosis palmar y también en el retináculo flexor, que se los estoy mostrando en la imagen, a través de su delgado tendón. ¿Cuál va a ser la función del músculo palmar largo? Va a ayudar a realizar el mismo movimiento de flexión de la mano sobre el antebrazo y también va a ayudar a realizar la tensión de la aponeurosis palmar. ¿Listo? Bueno, si quieren, cuando ustedes realizan este movimiento, ustedes pueden, ¿verdad?, palparse la cara anterior del antebrazo y sentir cómo se contraen los dos músculos que anteriormente les dije, el flexor y el músculo palmar largo. Además de eso, vamos a ver el cuarto músculo. Señora. No se le visualizó porque el ángulo que estaba mostrando la mano es el que no está visible, por decir así, se le veía el ángulo derecho más no el izquierdo. Ahí sí se ve, ahí sí se ve. Ahora sí, listo. Sí, estamos hablando tanto del músculo flexor radial del carpo como el músculo palmar. Entonces les estaba diciendo, al igual que el músculo flexor cubital del carpo, esos tres músculos, si ustedes realizan este movimiento, ¿verdad?, ustedes pueden palpar la región anterior del antebrazo y pueden sentir la contracción de esos dos músculos, de esos tres músculos. ¿Listo? Entonces ahí podemos observar el músculo flexor cubital del carpo, que también se los estoy mostrando acá, donde dice flexor ulnar, es el flexor cubital, ¿verdad? Y es un músculo, ¿verdad?, que tiene dos cabezas, un humeral y una cubital. Aquí podemos observar un poquito mejor esos músculos, miren. Miren qué bonito se ve aquí el flexor cubital, miren.
¿cierto? La cabeza humeral pues se va a originar en el tendón común de los músculos epicondilios mediales, ¿verdad? En el epicóndilo medial, aquí podemos observar. Y va a llegar a través de un tendón, ¿verdad? No, y la cabeza cubital nace en el borde medial del olecrano y la apófisis coronoides. Y estas dos cabecitas van a llegar a través de su tendón, ¿verdad? Se van a insertar, ¿verdad?, en el hueso pisiforme y llega al hueso, al gancho del hueso ganchoso y también a los ligamentos pisimetacarpianos del cuarto y del quinto dedo. Su función, flexor de la mano sobre el antebrazo, y es más importante, la flexión que realiza este músculo es más importante que el mismo músculo flexor radial del carpo y precisamente coopera en la aducción de la mano, es decir, realiza este movimiento. ¿Listo? Ok. En esta imagen podemos observar tanto el flexor radial del carpo, el palmar largo y el flexor cubital. Es decir, los músculos del primer plano, exceptuando uno. ¿Cuál es el que hace falta ahí? Díganmelo, fue el primerito que hablamos. El pronador, profe. No, el pronador redondo. Listo. Muy bien, Carmen. Gracias. Ahora vamos a hablar del segundo plano, que está conformado por estos músculos, ¿verdad? Precisamente por el flexor cubital de los dedos. Entonces, aquí podemos observarlo. Miren, ahí se ve, observa perfectamente. Nos damos cuenta que es muy potente y que se extiende desde el húmero, el radio y el cúbito hasta los 4 últimos dedos. Miren que tiene dos cabezas, tiene una cabeza húmero-cubital, que aquí le estamos observando, y una cabeza radial. La cabeza húmero-cubital nace aquí, en el epicóndilo medial, en la apófisis coronoides, ¿verdad? Y la cabeza radial, ¿verdad?, se va a insertar en el borde anterior del radio por debajo de la tuberosidad del radio. Resulta y pasa que estas dos cabecitas se van a unir y van a formar una arcada, ¿verdad?, del músculo flexor superficial de los dedos, y por debajo de esta, por detrás, va a pasar el nervio mediano. Ese ancho cuerpo muscular se va a dividir, como observan en la imagen, en 4 fascículos musculares que van a llegar a sus respectivos tendones y que alcanzan, miren como ven aquí, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto dedo a través de sus 4 tendones que van a atravesar todo el conducto carpiano. Cuando hablamos del conducto carpiano es esta región, el túnel carpiano. ¿Listo? Todos estos músculos están inervados por el nervio mediano y ya les voy a contar la importancia de eso, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a ser la función? La función del músculo flexor superficial de los dedos es flexionar la falange media sobre la proximal. ¿Listo? Y indirectamente la flexión de la falange proximal sobre la mano y esta sobre el antebrazo. Es decir, que me va a ayudar a realizar estos movimientos. Miren. Miren que yo no estoy ahí flexionando las falanges distales, sino solamente las mediales. Muy bien. Entonces también ayuda a realizar una leve flexión del brazo sobre el antebrazo. ¿Listo? Miren que si yo estoy en posición anatómica y realizo ese movimiento, tiendo a ver cómo el brazo se tiende a flexionar levemente. Ahora hablemos del tercer plano. El tercer plano está conformado por 2 músculos, ¿verdad? ¿Por cuál de los 2 músculos? ¿Verdad? Por el flexor profundo de los dedos y también por el flexor largo del dedo pulgar. Entonces hablemos del flexor profundo de los dedos. Miren dónde está aquí. Está extendido desde el antebrazo hasta la falange distal de los 4 últimos dedos, ¿verdad? Se origina en la cara anterior y medial del cúbito, en la membrana interósea, ¿cierto? Y en la cara anterior del radio. Se va a dividir en 4 fascículos musculares que se van a insertar en la cara anterior de la falange distal, del cuarto, del segundo, del tercero y del cuarto y del quinto dedo a través de sus tendones. ¿Cuál va a ser la función? Va a ayudar ahí sí cambia la cosa, porque va a ayudar a flexionar la falange distal sobre la falange medial y secundariamente va a flexionar la mano sobre el antebrazo. Entonces prácticamente su función principal va a ser esta función. Miren, ese movimiento de flexionar la falange distal sobre, ¿verdad?, sobre la medial.
Eso lo va a hacer el músculo flexor profundo de los dedos. El segundo músculo es el músculo flexor largo del dedo pulgar. Ahora se están dando cuenta por qué los músculos o por qué los dedos segundo, tercero, cuarto y quinto se mueven muchas veces de manera uniforme y el pulgar es un poquito más independiente porque el pulgar tiene sus propios músculos. El músculo flexor largo del dedo pulgar se extiende desde el radio, ¿verdad?, hasta la cara palmar del pulgar. Se va a insertar, como podemos observar aquí en la imagen, en la cara anteromedial del radio y en la membrana interósea, y sus fascículos llegan a la cara palmar de la falange proximal del primer dedo. ¿Cuál va a ser la función? Va a ayudar a flexionar la falange distal del dedo pulgar sobre la falange proximal y esta sobre el primer metacarpiano, es decir, este movimiento, mis hijos. Muy bien, ¿estamos bien ahí? Sí, profe, bien. Ok, vamos a hablar entonces de el cuarto plano. Y el cuarto plano solamente está conformado por el músculo pronador cuadrado. Como nos damos cuenta, es aplanado, es cuadrilátero y está situado en la cara anterior y distal del radio cúbito. Miren que se origina ¿dónde? Aquí, en el borde anterior y en la cara anterior del cúbito, y se va a dirigir sobre toda la membrana interósea hasta llegar a alcanzar la cara y el borde anterior del radio. ¿Cuál va a ser la función del pronador cuadrado? Precisamente pronar, ¿verdad? Es decir, situar el antebrazo y la mano en pronación. Muy bien. Bueno, mis hijos, hora de pausas activas. Por favor, miren un objeto de lejos. Estírense, realicen movimientos del cuello, de la cabeza, de las muñecas, ¿cierto? Y tomémonos un recesito. Traten de no mirar el computador por un minuto. ¿Listo? ¿Estamos bien ahí? Vamos a continuar con el compartimiento posterior. Listo, profe. Listo. El compartimiento posterior ya no se va a dividir en tres planos, en primero, en segundo, en tercero, sino en tres porciones. Una porción lateral, una porción posterior superficial y una porción posterior profunda. Entonces vamos a empezar por la porción lateral. La porción lateral está, digamos, como podemos observar, está ubicada en dirección lateral al esqueleto del antebrazo y está formado por 4 músculos. ¿Cuáles son los músculos? Primero, el supinador, el extensor radial corto del carpo, el extensor radial largo del carpo y el músculo braquioradial. Vamos a verlos. El músculo supinador se conforma como una banda compleja muscular, ¿cierto? Que se encuentra situada digamos, en la región profunda y en toda la región lateral y superior del antebrazo. Como podemos observar en la imagen, se va a originar en el epicóndio lateral del húmero, pero tiene dos planos. Miren que aquí tiene un plano o una porción superficial y un plano con una porción profunda. Lo pueden observar en la imagen, ¿cierto? Entonces, la superficial se origina en el borde anterior del radio y la profunda va a contornear o se le va a rodear todo el radio, en su cara anterior, ¿verdad? Su función, como lo dice su nombre, ayuda en el movimiento de supinación. ¿Listo? De hecho, es el músculo, como les mostré al grupo esta mañana, es el músculo que ayuda a rotar, ¿verdad?, el radio sobre el cúbito. Muy bien. Ahora vamos a hablar del músculo extensor radial del carpo, que es este que les estoy mostrando aquí, ¿verdad? Se extiende desde el húmero hasta el tercer metacarpiano, ¿cierto? Se va a insertar en el epicóndilo lateral y va a llegar hasta donde, miren, hasta la base del tercer hueso metacarpiano a través de su tendón. Su función va a ser producir la extensión de la mano sobre el antebrazo y también va a ayudar a realizar la aducción de la mano. Es decir, que va a realizar este movimiento
¿verdad? También va a ayudar a realizar este movimiento. Hasta luego. Que le vaya muy bien. A realizar entonces la abducción o separación de la mano, es decir, este movimiento, extensión y aducción. Sigamos hablando de otro músculo que es el músculo extensor radial del carpo, que es este que les estoy mostrando aquí y que se va a extender desde el húmero hasta el segundo metacarpiano, cubriendo el músculo extensor radial del carpo, el corto. Como podemos observar, se va a insertar en el borde lateral del húmero y va a llegar hasta la base del segundo metacarpiano. ¿Cuál va a ser la función de este músculo? Va a ayudar a realizar extensión de la mano sobre el antebrazo y también aducción de la mano. Si nosotros hacemos este movimiento, nosotros empuñamos la mano y palpamos la región posterolateral del antebrazo, podemos palpar perfectamente cómo se contrae el músculo extensor radial del carpo. Háganlo y me cuentan. Sí, creo que se logra palpar el músculo. ¿Sí? ¿Sí lo lograron realizar? Ok, perfecto. Sí, pero. Ok, perfecto. Entonces, hablemos del músculo brachiorradial. Mírenlo aquí. Como podemos observar, es un músculo más superficial de este compartimiento y creo es el único de este grupo que ayuda a flexionar. Precisamente se origina en el epicóndilo o en el borde lateral del húmero, perdón, y su cuerpo se va a insertar en la apófisis estiloide del radio. Su función va a ser la flexión del antebrazo sobre el brazo. ¿Listo? Entonces con eso vimos los 4 músculos de la región lateral. Ahora vamos a hablar ya de la región posterior. La región posterior, ¿verdad? Es la región, en la región posterior vamos a tener una porción superficial y una profunda. Listo. Entonces, en la región superficial vamos a encontrar 4 músculos y en la región profunda vamos a encontrar otros 4 músculos más. Listo, entonces vamos a hablar de los primeros 4 de la región superficial. El músculo anconio, que no me voy a detener aquí porque ya lo hablamos ahorita cuando hablamos de los extensores, ¿cierto? Y recordemos que es un músculo sinergista, es decir, contribuye a la extensión del antebrazo sobre el brazo, colaborando al tríceps, con el tríceps braquial. El segundo músculo es el músculo extensor cubital del carpo, que es este que les estoy mostrando aquí, ¿cierto? Se inserta en 2 cabezas, tiene una cabeza humeral y tiene una cabeza cubital. La cabeza humeral se va a insertar en la masa común de los epicóndilos laterales, ¿cierto? Y la cubital se va a insertar en el hueso cúbito y de ahí se va a dirigir hacia el quinto metacarpiano. ¿Listo? ¿Cuál va a ser su función? Extender la mano sobre el antebrazo. ¿Listo? Es decir, realizar este movimiento. Y realiza un poquito, de hecho, realiza un poquito de aducción, es decir, de aproximación. Ahora vamos a hablar de el extensor del dedo meñique. Una pregunta. Señorita. Aquellas personas que pueden, digamos, pegar el dorso de su mano a su muñeca, ¿tiene algo que ver con este músculo? Pegar el dorso de la mano ¿hacia dónde? Hacia la muñeca. Es como si estiraran la mano hacia atrás y logran tocar con los dedos, o sea, la muñeca. Ok. No, no es más que todo de músculo, es más que todo de hiperlaxitud ligamentosa. Es decir, que los ligamentos no son lo suficientemente fibrosos, sino que son un poquito más flexibles y permiten que se doblen más de lo normal las articulaciones. Listo, profe, gracias. Listo, Corina, con mucho gusto. Entonces, vamos a hablar también del extensor del dedo meñique, ¿cierto? Como podemos observar, mírenlo aquí en la imagen, es un músculo no tan delgadito y que nace en la masa de los músculos epicondilios mediales y llegan hasta la falange del dedo meñique. Si podemos observar, está inervado por el nervio radial y la función es extender la falange proximal, medio y distal sobre el metacarpo y este sobre el antebrazo. Y abduce el quinto dedo, ¿verdad? Abduce, es decir, que lo separa un poquito. Entonces, digamos que ustedes saben cuál es ese movimiento, ¿verdad? Que nosotros realizamos que nos da un poquito de estilo, ¿cierto?
que trata de extender y de hecho de separar el dedo meñique, eso lo hace el músculo extensor del dedo meñique. Lo pueden realizar y me van contando. Sigamos hablando del músculo extensor de los dedos, que se extiende desde el húmero hasta los 4 últimos dedos y se origina en el epicóndilo lateral del húmero y sus inserciones van a llegar, como pueden observar, hasta las falanges de los últimos 4 dedos. Miren, ¿cierto? ¿Cuál va a ser la función? Extender la falange proximal, medial y distal sobre el metacarpo y este sobre el antebrazo. Si ustedes realizan ese movimiento de extensión, ustedes pueden observar en el dorso de la mano, pueden observar 4 tendones, ¿cierto? 1, 2, 3, 4. ¿Sí los observan? Esos son los tendones del músculo extensor de los dedos. Confírmenme, por favor, si lo están realizando en casa. Positivo, profe. Sí, Se logra profe. visualizar. Ok. Bueno, y con esto hablamos de los 4 músculos de la porción superficial. Ahora vamos a hablar de los otros 4 músculos de la porción profunda. ¿Listo? El primero es el músculo extensor del dedo meñique. Mírenlo aquí, lo estamos observando del dedo índice, perdón, ¿verdad? Como podemos observar, se inserta en la cara posterior del cúbito, mírenlo donde está aquí, ¿verdad? Y de la membrana interósea. Y su tendón va a llegar hasta la base de la falange medial del dedo índice, ¿cierto? Su función es la extensión del dedo meñique, reforzando la acción del extensor de los dedos, ¿listo? Del dedo índice, yo no sé por qué tengo el dedo meñique, el dedo índice, es decir, que me ayuda a realizar este movimiento, miren, ¿cierto? De hecho, si realizamos ese movimiento, vemos cómo el tendón se mueve en el dorso de la mano, ¿sí lo pueden observar? Sí, No, profe. profe, tiene que colocarlo más proximal a su pecho. Pero realiza el movimiento Urilis y mira el tendón, cómo se mueve en el dorso de tu mano. Profe, ¿Listo? Bueno, listo. vamos con el músculo extensor largo del dedo pulgar. Como podemos observar, el músculo extensor largo del dedo pulgar se extiende desde el cúbito, ¿verdad? Nace en el tercio medio de la cara posterior lateral del cúbito y se va a insertar, como podemos observar, en la cara dorsal de la falange distal del pulgar. El extensor largo, mírenlo aquí, ¿cierto? Su función es la extensión de la falange distal sobre la proximal y también sobre el primer metacarpiano y extiende este sobre el carpo. Ese es el extensor largo. Ahora hablemos del extensor corto. Se extiende desde el antebrazo, ¿verdad? Y llega también hasta la falange distal, ¿verdad? Entonces, a diferencia del cúbito, el corto se va a originar en el radio y en la membrana interósea. Y su función va a ser extender la falange proximal del pulgar y también va a ayudar a aducir el dedo pulgar y su metacarpio. Entonces, si ustedes realizan este movimiento, este es su pulgar, si ustedes realizan, ¿verdad?, este movimiento que es el de flexionar, ustedes pueden observar en el dorso de sus manos, van a observar 2 grandes tendones, ¿cierto? Si pueden observar 2 grandes tendones que corresponden precisamente al extensor largo y corto del dedo pulgar. ¿Sí observan esos 2 grandes tendones? En sus manos, ¿no? En mi mano no lo pueden Sí, observar. profe. Pero quiero que observen sus tendones, cómo se estiran, ¿cierto? Ese es el músculo extensor. Muy bien. Tenemos el músculo aductor del dedo pulgar y aquí sí quiero que realicen, ¿verdad? Aquí van a observar un poquito más, van a realizar, cuando ustedes realizan ese movimiento, ¿verdad?, de abducir, también van a encontrar el tendón, ¿cierto? Y prácticamente se origina en la cara posterior del radio, del cúbito y de la membrana interósea y va a llegar hasta la cara lateral del primer metacarpiano. Su función, abducir el dedo pulgar, ¿verdad? Como podemos observar, hacer este movimiento. Listo, mis hijos. Preguntas, dudas, inquietudes hasta aquí. ¿Vamos bien? Bueno, entonces vamos, ¿verdad?, a hablar de las vías de conducción del antebrazo. Aquí podemos observar, ¿cierto?, que ahorita estábamos hablando que la arteria braquial, ¿cierto?, cuando pasa el pliegue del codo se divide en 2 ramas principales. La rama
o digamos la arteria radial y la arteria cubital. Pero de esas arterias radial y cubital se van a abrir varias ramas que aquí de pronto no podemos observar muchas, pero aquí podemos observar, por ejemplo, la arteria recurrente interósea, la arteria recurrente radial, la arteria interósea común, la arteria también se puede observar, aquí podemos observar la cubital y aquí podemos observar la interósea anterior porque se desprende o irriga toda la membrana interósea. Entonces aquí hay algunas ramas, ¿verdad?, de la, digamos, de la arteria cubital. ¿Listo? Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Aquí como podemos observar, ¿verdad?, de la arteria radial encontramos la arteria recurrente radial, la palmar del carpo, la rama palmar superficial y la rama dorsal del carpo. Son estas que les estoy mostrando aquí que forman el arco palmar superficial y el arco dorsal también, que aquí no se observa la dorsal porque se encuentra en la parte superior. Y aquí podemos observar las venas radiales, ¿verdad? Aquí podemos observar la vena radial, la vena cubital, las venas intermedias, que aquí se las estoy mostrando, ¿verdad? Y también podemos observar parte de la vena basílica del antebrazo, ¿verdad? Y también parte de la vena cefálica. Ahorita que hablemos de la mano, podemos observar el arco venoso. Y recordemos entonces, como les dije anteriormente, ¿verdad?, que el antebrazo emerge, ¿verdad?, o está inervado por 4 ramos principales que provienen del plexo braquial, que es el nervio musculocutáneo, el nervio mediano, que aquí se los estoy mostrando, el nervio radial y el nervio cubital, que está aquí abajito, que no se observa muy bien. Ok, importante aquí es que precisamente la arteria radial, ¿verdad?, si nosotros palpamos, ¿verdad?, en toda la región anterior del antebrazo, muy cercano a la muñeca, podemos palpar la arteria cubital, la arteria radial, perdón, y es la arteria que se toma como referencia para tomar el pulso radial. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Ok. Bueno, mis hijos, entonces, Mafe, creo que es la última vez que te voy a pedir el favor. Vamos a suspender la grabación y vamos a iniciar la última, que es la de músculos de la